Bienvenidos a Paradise Papers, una filtración de documentos que nos mete de lleno en la red profunda de la elusión fiscal. 1,4 terabytes de información recibidos por el diario alemán Süddeutsche Zeitung y compartidos por el ICIJ, que van aún más allá de lo que fueron los papeles de Panamá. Hablamos de 13,4 millones de documentos procedentes de 19 jurisdicciones opacas distribuidas por todo el planeta. La reina de Inglaterra, el ministro de Comercio de Trump y su yerno Jared Kushner, con negocios opacos con el entorno del Kremlin, Bono, deudos, Madonna, son algunos de los nombres de los Paradise Papers que demuestran la creación de entramados societarios para eludir pagar impuestos. Los papeles del paraíso han golpeado al corazón de la corona británica. Desde hoy sabemos que la reina Isabel II ha hecho negocios en las Islas Caimán a través del Ducado de Lancaster. Y no es la única reina a la que implican los papeles, porque Nor de Jordania es beneficiaria de 2 trusts registrados en Jersey. Al otro lado del Atlántico, la investigación señala directamente a un presidente, el de Colombia. Juan Manuel Santos dirigió una compañía en Barbados entre el 98 y el 2001, cuando ya era ministro de Hacienda. Otro de los escándalos que hoy quedan al descubierto es el de las relaciones entre el secretario de Comercio de Estados Unidos y el Kremlin. Wilbur Ross participa en una empresa a través de las Caimán, cuyo principal cliente es la compañía del yerno de Putin. Pero las relaciones con Rusia no son solo cosa de Estados Unidos. Esta investigación, en la que ha participado La Sexta, también desvela los vínculos del excanciller alemán Gerhard Schröder con el Kremlin. La investigación también afecta al entorno del primer ministro canadiense. Su amigo íntimo, el jefe de recaudación de su partido, Stephen Bronfman, protagoniza un laberinto de productos financieros con movimientos millonarios. Y la lista de figuras internacionales afectadas sigue. Hemos descubierto que Madonna fue accionista de una empresa afincada en Bermudas y que Bono, de U2, hizo negocios en Malta y el paraíso fiscal de Guernsey. Pero el nombre de los papeles del paraíso que más afecta a la política española es el suyo. Xavier Trias, exalcalde de Barcelona, hoy ha quedado al descubierto que es beneficiario de un trust gestionado por un banco suizo. Además, vinculada a ese trust figura también una offshore en las Islas Vírgenes. ¿Me puede decir algo, si le suena, de JTB Settlement? ¿Le suena de algo? Los documentos de esta filtración todavía esconden cientos de nombres de políticos, artistas o empresarios que iremos conociendo según avance la investigación en los próximos días. Vamos a conocer más datos sobre los papeles del paraíso, los Paradise Papers, casi 13 millones y medio de documentos que abarcan nada menos que 70 años de información. En esta ocasión los datos surgen principalmente de 2 proveedores offshore, Appleby y Asia City. Casi 400 periodistas del consorcio de periodistas de 67 países trabajan para desgranar y entender este alud de información. Good morning, Sabine speaking. Los papeles del paraíso son una nueva colaboración de más de 90 medios que profundizan una ardua investigación en la que participan 381 periodistas de 67 países. These leaks involves many leaks, and those registries are not secret anymore. Y esos datos apuntarán a manos derechas de presidentes de gobierno actualmente en el cargo, a exprimeros ministros, artistas, deportistas, políticos de dudosa ética. Las fuentes de información esta vez tienen 2 proveedores de información offshore, Appleby y Asia City, y 19 jurisdicciones hasta ahora completamente opacas. Son 13 millones y medio de documentos y la filtración abarca nada menos que 70 años desde 1950 hasta 2016. Ese material ha sido filtrado al Süddeutsche Zeitung y la investigación se hace bajo el amparo del Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación. We soon realized this is something big again, and although that there was Panama Papers some time ago, this is something that is of international relevance again. Destripamos los paraísos fiscales, el coqueteo entre lo poco ético y lo ilegal, y desvelamos los nombres de quienes hasta ahora se han beneficiado de su opacidad. Atentos esta semana porque desvelaremos nuevos nombres de Paradise Papers.